Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Angie, Diana, José, Rocío. Presente, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar con Paul Ricord. Necesito que ustedes participen porque hoy voy a calificarle la intervención. Ojalá que no repitan lo que el compañero anteriormente haya manifestado. La idea es que tengamos una visión clara de Paul Ricord para poder acercarnos al pensamiento de él. Entonces, yo necesito que cada uno de ustedes aporte las ideas primero sobre la vida y la obra de él, para que luego sí entremos a los detalles acerca de lo que fue los planteamientos que él tiene. Fíjense que muchos de los aspectos que él propone se dan también en Graciela Maturo y en Gadamer, porque estos son hermeneutas modernos. Entonces, la problemática de ellos, es decir, el planteamiento de ellos es precisamente sobre el hombre contemporáneo, sobre sus problemas, sus dificultades desde el punto de vista filosófico, ético, moral, porque hay una carga emocional de parte de, por ejemplo, de Ricord, que estuvo detenido cuando el problema con los nazis. Entonces, a él parece que esa privación de la libertad lo llevó a pensar que el hombre tiene que ser libre desde todo punto de vista, desde su pensamiento, su manera de vivir, su manera de ser, y entonces eso es lo que él expresa a través de sus obras. Entonces, los oigo. Leonardo, buenos días. ¿Me oyen? Leonardo. Leo, Nardo. Profe, Leonardo dice, hola, profe, tengo problemas con el audio. Ajá. ¿Qué pasará? Bueno, entonces los que quieran hablar, acuérdense que estamos en este preciso momento tratando de expresar lo que sentimos y lo que pensamos acerca de estos autores que hemos seleccionado para el trabajo en hermenéutica. Entonces, los oigo. Buenos días, profe. ¿Puedo iniciar yo? Buenos días. Sí, hay problema. Sí, no hay problema. Diana. ¿Aló, me oyen? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Jean-Paul Gustave Ricord nació el 27 de febrero de 1913, es francés, es un filósofo antropólogo conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica. Su pensamiento se ubica en la misma tradición que otros notables fenomenológicos hermenéuticos como Edouard Husserl y Hans Gadamer. En el 2000 fue galardonado con el Premio Kyoto de Arte y Filosofía por haber revolucionado el método de la fenomenología hermenéutica, expandiendo el estudio en el ámbito de la interpretación textual para incluir nuevos dominios como la mitología, la exégesis, el psicoanálisis, la teoría de la metáfora y la narratología. En educación tiene una filosofía y un doctorado en la Universidad de Rennes. Es filósofo, profesor universitario y teólogo.
Bueno, muy bien, Diana, de todo eso que usted acaba de leer, ¿qué le ha quedado? Bueno, pues obviamente que es un filósofo francés, él murió en el 2005, ya falleció. Es un fenomenólogo y hermenéutico. Dice que tiene pensamientos muy relacionados con Edmund Husserl, que no hemos estudiado, pero pues ya estudiamos a Hansel Gadamer. Eh, la fenomenología, si no estoy mal, es el estudio de los fenómenos que se están, que se manifiestan como en la ciencia, ¿no, profe? Y pues Sí. la hermenéutica ya sabemos que... ay, ¿qué me pasó en el computador? Bueno, y la Hola. hermenéutica, hola. Y pues bueno, la hermenéutica pues ya sabemos que es el análisis más detallado que le podemos hacer pues eh, a algo, sí, en este contexto pues a los textos. Entonces, otra cosa que me quedó de él fue la parte de la mitología. Él hace como una incursión tanto fenomenológica como hermenéutica al estudio de la mitología y de la narratología. Bueno, ¿por qué cree usted que Ricord trabaja mucho el aspecto mitológico? Pues, ¿Qué lo llevó a él a volver, digamos, a ese pensamiento clásico, a ese pensamiento griego? pues no he leído por qué, profe, pero pues obviamente primero pues ese es un tema, o sea, la historia como la perspectiva filosófica que él tiene respecto a la mitología de una u otra forma, pues empezando pues también como opinión personal es un tema bastante interesante. Entonces, ya lo había dicho, él es un fenomenológico, eh, fenomenólogo, ¿se pronuncia así? Sí, Sí, fenomenólogo. fenomenólogo. Ok, como él es un fenomenólogo y eso es como pues, el estudio de las cosas, de los fenómenos que se van desarrollando respecto al mundo, entonces, pues digo yo que fue como una perspectiva del inicio, ¿sí? Porque por dónde empezamos nosotros a analizar las perspectivas que tenemos de las cosas, pues desde el origen de las cosas. Y la mitología, pues es precisamente como pues eso es lo que quiere explicar, el inicio de las cosas, del hombre, del mundo, desde una perspectiva un poquito más romántica, ¿no? Porque pues a mi perspectiva los mitos, la mitología es precisamente eso, ¿no? Como romantizar, hacer un poquito más lindo cómo iniciaron las cosas, ¿no? De por sí, pues, digamos, no sé exactamente qué mitología habrá estudiado él, ¿no? Porque hay muchas, no sé si de pronto fue griega, romana o qué mitología, la verdad no leí esa parte, pero, pero digamos, ¿no? Digamos, eh, bueno, no, ya estoy aquí mirando que es la fenomenología de la religión como tal, eh, como lo Y que de la estábamos hermenéutica. precisamente estudiando, como lo que estábamos precisamente estudiando de Juan Rulfo, es la religión en general, no tanto esta mitología que yo estaba pensando de los griegos y los romanos, sino la religión como tal en cuanto a sus despliegues, sean católico o cristiano. Dice que concierne el aspecto experiencial de la religión, describiendo el fenómeno religioso en términos conscientes con la orientación de los creyentes. Yo pienso que ahí hace como más bien un estudio eh, como antropológico, ¿no? Más Sí, como de nosotros los seres humanos en cuanto a las percepciones de la religión. claro. Es que por Ricord le Hola, gustó profe. mucho de las buenas. Hola. Hola, Eh, profe, ¿sí me escuchan? sí, sí, sí. Profe, Sí, qué Eh, pena, ya puede, pues creo que arreglar el audio. Si quiere puedo participar ahorita complementando lo que dijo Diana, profe. sí, claro. Me espera un segundito que le voy a comentar a Diana Listo, que profe. Ricord trabaja mucho el aspecto antropológico.
y por eso hace relación o menciona los mitos. El origen de la humanidad fue mitológica. Como los primitivos no entendían la razón de ser de este universo, de la luna, las estrellas, los dioses, entonces fueron creando mitos. Entonces, para él es importante pensar en el aspecto antropológico, cómo el hombre siempre trata de volver atrás para mirar su origen, su identidad. Y con base en esa interpretación antropológica, tiene que ver la acción humana, la libertad, la capacidad creativa y simbólica, porque fíjense que estando en pleno siglo XXI, nosotros aún tenemos algunas creencias y algunas participaciones en la vida cotidiana que nos hacen mirar atrás. O sea, son cuestiones que vienen de generación en generación y que no las podemos descartar por más civilizados que seamos. Bueno, Leonardo. ¿Aló? ¿Ya? Ya. Listo. Profe, pues complementando lo que dijo mi compañera Diana, hay que tener en cuenta que él pasó, digamos, él vivió en unos años muy, digamos, difíciles por la parte de la Segunda Guerra Mundial. Hay que también, pues, digamos, pues, como para complementar, el papá de él murió en la Primera Guerra y entonces ahí él fue como recogido, digamos así, por su tía. Pero bueno, lo que importa aquí es, digamos, que la familia de Rico era muy creyente, entonces eso influenciaba mucho, digamos, en su vida, ya que sus estudios también se basan más que todo en eso. Aquí dicen que también analizaba mucho lo que era a García Márquez, a Gabriel García Márquez, y que también la vida de él fue, digamos, tuvo, digamos, gente intelectual, porque también se decía que él fue alguien con una inteligencia muy precoz. Entonces se veía que él tenía, digamos, esa facilidad y así fue como lo decía Diana, la parte de los mitos, la parte mitológica, como tratar de explicar la razón de por qué la gente quería darle respuesta a algo. Entonces se basaba más que todo en la mitología. Sí, muy bien, Leonardo. Entonces, aquí encontramos nosotros la importancia de Ricord y por eso les he seleccionado un texto de Gabriel García Márquez, porque él precisamente fue un admirador de García Márquez. Ya veíamos nosotros cómo muchos escritores dicen que si hubiesen conocido antes a García Márquez, le habían dado un vuelco a su obra, porque consideran que esa cuestión de lo real maravilloso, ese juego que él hace en la cuestión real maravillosa, tiene que ver mucho con la mitología, con las creencias, con el más allá, con el existencialismo, porque estos escritores son supremamente existencialistas, filósofos a morir. Entonces tenemos que mirar la obra de arte desde el punto de vista Ricord, el aspecto mitológico, los signos, los símbolos, los mitos, las creencias, el más allá y de pronto el aspecto religioso, que lo vamos a ver precisamente en ese ángel con unas alas, ese señor muy viejo con unas alas enormes. Bueno, muy bien, Leonardo. ¿Quién más quiere participar? Yo, profe. A ver, Rocío. Profe, bueno, teniendo en cuenta lo que estaba diciendo Leonardo, la vida de Paul Ricord parte de dos hechos principales y de ahí pues nace como también su gusto por la mitología y desde lo que hace la mitología teológica, teogónica. Los dos hechos son que pues primero nació en una familia protestante y se convirtió en un de una minoría religiosa católica en Francia. Y lo otro fue que su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando él era muy pequeño. Entonces fue educado por una tía y desde allí salió como su gusto como tal por lo religioso, por lo católico. Y pues él fue como designado como huérfano de guerra, pues porque su papá murió en la guerra. Se dice que pues que Paul fue intelectualmente precoz y fue amante de los libros y
eh, tenía como un referente que fue Karl Jaspers, que fue una gran influencia para él. Cuando él consiguió la cátedra de la filosofía general en Soborna, hizo como un ascenso para que él fuera uno de los más prominentes filósofos de Francia. Y bueno, como su paso a la hermenéutica sería como la gran tendencia de él, y fue influenciada por autores como Thomson y Geertz, bueno, no sé cómo se pronuncia. Y pues junto a Gadamer y, bueno, Gadamer y él promovieron una tensión en la filosofía que hoy día es tema de discusión en temas académicos. Si me estaban Bueno, escuchando, me pareció que eso me sacó de la reunión. ¿considera usted que Ricord es uno de los máximos representantes de la hermenéutica moderna? Pues, profe, sí, sí, junto a los pensamientos de Gadamer, sí, sí lo considero. Claro. Recuerden que trabajó mucho el existencialismo, ¿no? Para él fue de mucha ayuda todos los planteamientos de Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche, Freud. Trabaja muchísimo el inconsciente, trabaja el sueño. Entonces, son aspectos muy importantes que vamos a tener en cuenta en esa obra que vamos a analizar. Muy bien, Rocío. ¿Quién más quiere hablar? Yo, José. profe. Ah, bueno, llegó José Cañas. ¿Quién es yo? No la veo. Pues ¿Hola? primero José y después yo, profe. Ah, bueno. José. Bueno, José, ¿cómo le va? José. Bueno, te escuchamos. Entonces, Aura, mientras se puede conectar José, porque no podemos perder los minutos. Hola, profe. Hola, ¿cómo le va? Bien, recién me pude conectar, qué pena con usted. No, tranquila. Esto de la tecnología ya uno está preparado para todo lo que pueda pasar. Bueno, Aura, cuéntame de Ricord. Bueno, profe, yo me basé en un documento de, de Mercedes Kers. Ella estudió, bueno, en gran medida lo que planteaba Ricoeur. Entonces, por lo menos aquí conseguí que él hace permítame, él habla sobre unos horizontes históricos o cultural. No sé si se había fijado de eso en las diapos que le mandé. Aló, profe, ¿me escucha? Está entrecortado el sonido. Ay, espérame. Me dice que si miré un documento que me mandé, el trabajo que me mandó es la primera que ha mandado sobre Ricord. Anoche Sí, lo estuve mirando, diapositivas. ¿sí? Ah, bueno, bien. Pero también lo envié. Aló. Aló, sí, profe. Bueno, entonces lo que le decía, bueno, del documento pude rescatar algo que mencionaba sobre los horizontes históricos o cultural, que hablaba sobre el texto y cómo el texto se involucra con la historia del hombre. Entonces mencionaba que, bueno, el texto es una forma de relato que transmite los pensamientos del hombre, más que todo como la historia que es la interpretación de las antiguas historias desde... Esperen, dice que, bueno, que el texto es una manera en cómo nosotros escribimos nuestra historia, ¿no? Y que Rico parece afirmar que la historia de la humanidad se encuentra inexorablemente atrapado a un círculo determinado por la propia cultura. O sea, nosotros estamos condenados básicamente a repetir la misma historia. Y de cierta manera le hallo como lógica o razón, pues por lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Las epidemias que siempre es como que algo que le pasa a la humanidad, es una forma de cómo limpiar el mundo, se podría decir.
Entonces, por lo menos algo que citaba aquí Rico era que las mismas pretensiones, las mismas ilusiones, los mismos errores pueden repetirse en diferentes momentos de la historia. Entonces, esto se entiende del por qué la historia vinculada con el tiempo y a través de la palabra o del acontecimiento constituye uno de los centros nodales de su preocupación hermenéutica. Entonces me pareció algo bastante interesante. Fue algo que le encontré. Bueno, seguramente que cuando miremos el análisis de García Márquez, de la obra de García Márquez, vamos a tratar de identificar muchos aspectos que nos ha mencionado Paul en esta teorías que nos plantea él. Él trabaja mucho la mitología, el aspecto religioso, el aspecto histórico, la teoría de la literatura, los mitos, y él dice que cómo todo eso repercute en los problemas de la humanidad, Claro. van a llevar al artista o al autor a exponer en sus obras a través de un pensamiento contemporáneo. O sea, estamos mirando el mundo desde nuestra perspectiva, pero no podemos descartar lo que sucedió antes, los fenómenos que se venían dando desde generaciones anteriores. Usted muy bien lo ha dicho, en este momento es un fenómeno lo que está sucediendo acerca de estas pandemias que tienen que ver con la existencia, con el hombre, el porqué de las cosas, el por qué sucede esto y por qué, fíjense que a pesar de ser países tan desarrollados, científicos eminentes, y no han podido dar con la explicación de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, allí en ese cuento nosotros vamos a ver un fenómeno terrible y vamos a poder tratar de dilucidar qué fue lo que pasó y a qué se debe. Muy bien, Aura. ¿Quién más quiere participar? Yo, profe. A ver. Bueno, entonces, continuando con lo que han dicho mis compañeros, principalmente entonces Ricord tiene como intención en su postulado de alcanzar una comprensión del ser, pues a partir de múltiples manifestaciones de la existencia. Es decir, él involucra diferentes aspectos como los mencionados por usted, y otro que también resalto que he leído por diferentes partes es la metáfora. Uno de los datos importantes que se pueden resaltar también es como la diferencia entre el pensamiento de Ricord y Gadamer. Pues Gadamer, Ricord se interesaba no solo en uno, sino en todos los diversos modelos de apropiación textual. Él busca pues todas las metodologías conectadas con su propia finalidad hermenéutica, y de ahí surge el conflicto de interpretaciones, es decir, él se basa en las diferentes ciencias para poder dar la explicación general de todo. Ajá. O sea que volvemos a tomar a Ricord como un, digamos, cuidador o pensante acerca de lo que es la ciencia como tal. Recuerda que decíamos que Graciela Maturo era una luchadora empedernida de mirar la obra de arte desde el punto de vista de las ciencias, todas las ciencias. Y aquí vemos que Ricord también va a hacer énfasis o hace énfasis en la explicación de las ciencias. Trabaja mucho el método científico, el porqué de las cosas y sobre todo tratando de explicar la existencia desde el punto de vista filosófico. Muy bien. Sí, profe. Por lo menos algo que se relaciona con Graciela Maturo es el símbolo. Él también resalta demasiado este tema, puesto que, como lo ha mencionado, estudia la parte profunda de los mitos, el símbolo es el protagonista en general, y asimismo pues también habla de una teoría del distanciamiento, una hermenéutica del distanciamiento. Esta se basa principalmente en que la interpretación es el hecho de que haya una distancia entre el emisor y el receptor. Por esta misma razón, entonces, existe o surge el paradigma del texto,
es decir, un discurso fijado por la escritura. En esta ya se desliga un poco del autor y Ricord hace énfasis en que, se me fue la palabra, perdón. Hace énfasis en que ya se basa principalmente en la postura que tome la persona quien lee en cada uno de los textos. O sea, ya no se va, pues se tiene en cuenta la intención del autor, pero no solamente se va a basar en eso, sino que también en los diferentes puntos de vista que el lector pueda encontrar dentro de lo que lee. Claro, y puede encontrar los puntos de vista de acuerdo precisamente al estudio de la hermenéutica, ¿no? Que es la que nos lleva a nosotros a expurgar, a analizar muy bien el texto, es decir, a darle otra mirada diferente a la que se ha venido trabajando normalmente en las obras de arte. Entonces, mirábamos cómo no es tanta la forma, el fondo, sino más bien mirar la obra desde el origen, desde la génesis, y por eso los hermeneutas nos remiten a la geografía, la historia, la psicología, la sociología, la filosofía, para buscar la razón de ser de esos fenómenos, de ese existencialismo y del hombre como tal, la antropología. Muy bien. Profe, te habla Carolina. Yo también encontré sobre el pensamiento que se diferencia mucho de Gadamel, es que se opone a la concepción no crítica, que se entiende como la comprensión al ingreso de una tradición. También proponen a la introducción a una dimensión crítica en donde el corazón mismo de la experiencia hermenéutica incorpora la hermenéutica a las preocupaciones críticas de la ciencia humana. Él se basa en la filosofía de la voluntad, en la cual está la fenomenología y la ontología. Entonces, en la fenomenología nos dice que es la medición entre el realismo y el idealismo, y asimismo podemos conocer las cosas, pero no sabemos lo que son. También acepta la existencia de las cosas sin conocer su misma existencia. Y la ontología nos dice que es la realización de la realidad, a la cual es la rama que estudia lo general de sus propiedades. Él tiene dos aspectos en la teoría, dice que es la teoría del símbolo y la teoría del distanciamiento. Así como pues lo dijo Angie, considera la hermenéutica que debe que asumir las tareas y descifrar los signos, que no solamente es la parte humana, sino también la objetiva. Descubre los significados que se ocultan detrás de esos símbolos y que a través de esos símbolos el hombre puede alcanzar otro sentido indirecto, figurado, pero verdadero a sí mismo. Claro. Fíjense que, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, García Márquez es un desacralizador. O sea, retoma elementos de la Biblia, elementos sagrados, por ejemplo, como los ángeles, y lo lleva a la obra de arte, pero desde el punto de vista de la exageración, de la hipérbole, de aquello que a nosotros nos parece un fenómeno. Entonces, ¿por qué? Porque Paul Ricord, en este caso, trabaja mucho la Biblia. O sea, para él, así como hicieron los primeros hermeneutas, análisis solamente bíblicos, Ricord no descarta esa posibilidad de volver al análisis bíblico, pero ya desde el punto de vista modernista, es decir, con una visión de mundo del hombre actual, de la antropología actual. Muy bien. ¿Qué más encontraron? Yo, profe, Stephanie. Profe, continuando lo que estaba diciendo mi compañera, en mi consulta yo encontré cuando él habla de la teoría en su libro Teoría de la Interpretación, Discurso y Excedente de Sentido, que él ahí, digamos, como que, o sea, constituye ya la parte introductoria y esencial de su pensamiento dedicado al sentido metafórico, o sea, la metáfora viva. Ese estudio él lo publicó en el año de 1975 y
En él anticipa ya como la teoría interpretativa y la crítica literaria de toda su obra subsiguiente. En esta teoría de la interpretación se constituye también por 4 ensayos, donde el primero ya inicia como con el examen del discurso, el segundo ya enuncia los ajustes que se necesitan hacer para enfocar el discurso escrito como distinto del discurso hablado. El tercero, digamos que ya aborda los factores que contribuyen. ¿Los qué? Se fue el sonido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Stephanie? ¿Aló? ¿Carolina? Sí, señora, tiene el audio, pero no creo que tiene problemas con el internet, profe, porque ya se ha conectado y se ha desconectado varias veces. El internet la saca, Bueno, pero entonces, mientras se puede volver a colocar, a conectar a Stephanie, ¿quién más quiere hablar? Sabas, que lo oí por ahí. José Cañas. ¿Sí? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Será que puedo compartir pantallas que yo había preparado unas diapositivas? Sí, señor. Listo. Listo, ¿están viéndolas? Sí. Bueno, yo quería hablar sobre uno de los métodos que Ricord adoptó de Husserl. Durante Sí. el tiempo que él estuvo en cautiverio, recordemos que, pues sí, su unidad a la que él estaba enlistado fue atrapada por el ejército alemán y él estuvo en cautiverio durante 5 años. Pero él Sí. aprovechó este tiempo en cautiverio para leer a Husserl. Entonces empezó a leer a Husserl, de ahí adaptó las ideas, uno, que se conoce el libro de Husserl, así. Entonces adaptó su método, que es el método de epogea y reducción, perdón. Teniendo en cuenta esto, él toma eso como para analizar las cosas, o sea, los fenómenos en este caso. Entonces tenemos que la epogea y la reducción es como un aislamiento, como un paréntesis, por decirlo así, donde el individuo se aísla de sus propios juicios de valor. Evita decir si algo es bueno, es malo, o afirmar o negar las cosas para analizarla de una manera como más objetiva. Entonces también tenemos que él se basa, pues creo que ya lo habían mencionado, tiene un pensamiento hermenéutico basado en la ética, donde toma la ética no como lo bueno y lo malo, sino como el fin de la vida, como el objetivo principal de la vida. Y también lo diferencia de la moral, donde sí son como las normas que rigen nuestro actuar en la vida. También el estudio de la metáfora, donde dice que esta es como la función poética del lenguaje y a través de ella se crean nuevos significados. Y también se basó o basó algunos de sus estudios en la historia y cómo es el concepto de la verdad, cómo ha avanzado a través de la historia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, estamos viendo. Sí, señor. Listo, profe. Ya esa era mi participación porque ya pues yo tenía mal sobre la familia de él, que era protestante, teniendo en cuenta de que Francia en aquel momento era un país pues en su mayoría católico. La muerte del padre en el 1915, cuando él hasta ahora tenía 2 años. Desde ahí pasó a recibir una pensión en su calidad de huérfano y fue educado por su tía, pero eso ya lo mencionaron los demás compañeros. Entonces aquí hay algunos hechos que marcaron su vida.
Acá está lo de la Segunda Guerra Mundial, donde fue capturado como prisionero de guerra durante 5 años. Pero pues eso ya lo habían mencionado, profe. Sí. Pues para no repetir. Ajá. Muy bien. Trabaja mucho el aspecto del mal, ¿no? Él dice que el hombre por naturaleza está dado a que sea cuestionado por las cosas que hace mal. Entonces, en una de sus obras llamada Sí mismo como otro, está basada en la filosofía cartesiana. Trabaja mucho la filosofía del cogito. Esa del cogito tiene que ver el significado de 2 cosas. La mente propia en el acto mismo de pensar y la primera verdad. Y entonces él se basaba en el pensamiento de Descartes que dice pienso, luego existo. Entonces él dice que tenemos mucho que pensar en sí mismo y pensar en el otro. A veces no aceptar lo que el otro dice, pero no cuestionarlo, sino mirar a ver de eso que dice el otro, qué puedo retomar para mí mismo y para mi crecimiento personal. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué pasa con Álvaro Javier? Yo no he sabido nada de él, ni manda trabajos, ni nada. Y con David, ¿alguien sabe algo de David Andrés? Nadie. De José Duarte, que tampoco se comunica ni manda nada. Wilmer. Chicos, ¿alguien sabe de Epi? ¿De quién? Profe, José Duarte Piayú. Sí. de internet, pero No, hace días que no oigo a José, ni manda trabajo, ni nada. Lo mismo, estoy preocupada con David, que era juicioso. No sé qué pasa con él. ¿Qué pasa con Álvaro? Bueno, Wilmer sí tiene problemas de dificultad, pero él manda al correo personal. Perdón, Wilmer no, Nixon. Bueno, ¿quién más quiere participar en la vida de Ricord? Sabemos que trabaja la fenomenología, o sea, la explicación de los fenómenos que se dan en el entorno. Es el estudio cotidiano de la experiencia vital, del mundo de la vida y de la cotidianidad. Entonces, allí en ese cuento vamos a mirar nosotros el fenómeno que presenta el autor y la explicación de ese fenómeno dado por la conciencia. Es decir, vamos a trabajar la conciencia, el inconsciente, el sueño, las apariciones, la degradación del hombre como tal y a trabajar mucho el aspecto de la desacralización. O sea, cómo García Márquez en ese cuento desacraliza a los ángeles que nosotros consideramos que son puros, que son castos y que son bellos. Allí lo vuelve feo, horrible, nauseabundo, en fin, todo lo que vamos a ver, todos esos símbolos y esos aspectos que vamos a ver en esa obra. Paul Ricord también trabaja el lenguaje. Él dice que el lenguaje es fundamental porque el lenguaje es el que le da la interpretación al mundo y a través del lenguaje es que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos y conocer al otro. Entonces, el problema del lenguaje, ¿qué consideran ustedes que es el lenguaje? Tanta fonética y tanta lingüística que han estudiado. ¿El lenguaje como expresión de qué?
¿Quién me comenta? ¿Manifestación de qué? El lenguaje. ¿No me oyen? Bueno, profe, Wilmer, dime. sí, profe, pues yo creo que el lenguaje es en el lenguaje se encuentra la esencia de todo ser humano, se encuentran las experiencias que han vivido, también esto, pues, desde lo mitológico siempre se ha explicado parte del lenguaje, cómo se ha creado, que como diversos dioses esto toman parte de eso y le dan al ser humano como sabiduría. También el lenguaje hace relación con la sabiduría, con el pensar, está relacionado con el pensamiento, entonces todo eso hace la humana y de cómo este ser humano puede plasmar lo que está pensando y puede esto hacer que su saber crezca. Claro, a través del lenguaje, que es cualquier signo, símbolo que nosotros utilicemos para expresar un sentimiento o para expresar una idea, a través de ese lenguaje nosotros nos damos a conocer. Es decir, y podemos manifestar todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, de pronto lo que no hemos vivido, porque acuérdense que hay obras de arte que son la experiencia, son las manifestaciones como deseos reprimidos. Fíjense ustedes que en Gabriela Mistral, ella nunca fue casada, nunca tuvo la oportunidad de tener hijos, y los poemas más hermosos acerca del niño y del vientre de la madre son los de Gabriela Mistral, porque precisamente esos deseos reprimidos, porque a ella la dejaron 2 veces vestida de novia y no llegó el novio, el futuro esposo. Entonces, esos deseos reprimidos los manifiesta ella a través de la obra como si realmente hubiese sentido en el vientre un hijo. Entonces, no podemos decir que toda la obra de arte es experiencia vivida. Pueden ser experiencias leídas, oídas. Fíjense, García Márquez, lo que en 100 años de soledad, él no vivió eso, pero lo oyó, se lo manifestaron, se lo contaron, y entonces manifiesta como si realmente hubiese estado presente allí. Entonces, a través del lenguaje podemos expresar y también podemos comprender al otro. En esas manifestaciones literarias o artísticas podemos nosotros acercarnos a ese lenguaje. Pero si no conocemos esos símbolos, si no conocemos ese lenguaje figurado, ese lenguaje de segundo nivel, el lenguaje artístico, seguramente que no vamos a poder entender la obra de arte y nos quedamos solamente en el plan denotativo repitiendo lo que el texto dice y no en el connotativo, llevándolo a las experiencias y a las vivencias de nosotros. Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere participar? ¿Nadie? Stephanie, me va a comentar. Entonces vamos a mirar desde el punto de vista de la fenomenología, el existencialismo y todos los aspectos hermenéuticos en la obra de arte, porque eso fue lo que nos indica Ricord a través de su obra. ¿Alguien alcanzó a mirar las obras de él? Habla de un sí mismo como otro. Otra de las obras de él, la filosofía, el diálogo. ¿Sí miraron esas obras o no alcanzaron a mirar? Sí, profe, dice sí mismo con otro, finitud y culpabilidad, del texto a la acción, historia y narrativa, tiempo y relato, sobre la interpretación. Entonces, finitud y culpabilidad. ¿Qué les dirá a ustedes ese término? ¿Qué les evoca? ¿Qué es la finitud?
como algo que no, como algo infinito, como algo... Lo contrario, algo finito, algo que se acaba. Terminar como ese, llegar al final de un hecho y mirar atrás para ver la culpabilidad de los hechos. O sea, cómo después de hechas las cosas, sentimos el complejo de culpa. Fíjense ustedes en Macario, en Talpa, perdón, cómo vimos nosotros que finalizada la actividad de llevar a Macario, a Tanilo, a la Virgen de Talpa, viene una finitud, un acabose. Muere Tanilo, pero empieza el calvario para ellos, o sea, el complejo de culpa. Entonces, de eso más o menos es que nos habla Ricord en esa de sus obras. Tiempo y relato. Sabemos que Ricord por naturaleza existencialista a morir. Trabaja mucho del tiempo, el tiempo del relato, el tiempo de lo relatado y el tiempo como una marcador, digamos así, de la existencia. Entonces trabaja mucho el tiempo y el relato. La historia y la narratividad. Entonces, cómo volver atrás, mirar el origen de la humanidad, el origen del hombre como tal, cómo ese origen tiene mucho que ver con los mitos y con las creencias, con el aspecto religioso, con el aspecto sobrenatural, algunos con el aspecto divino. Y entonces, eso es lo que lleva a que el autor o el artista narre sobre esos fenómenos de la naturaleza y sobre esos fenómenos iniciales que el hombre nunca pudo entender y por eso vino la creación de los dioses. Y sobre la interpretación. Entonces, él nos propone a través de la hermenéutica poder acercarnos a la obra como tal, poder llegar a interpretarla, no a repetirla, sino a entender al otro, al autor o al personaje principal o a los personajes secundarios o a los actantes, entenderlos y no rechazarlos, sino aceptarlos como tal y retomar de ellos lo que nos parezca a nosotros que está bien o que nos sirve a nosotros para nuestra vida. Bueno, Ricord también habla de la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿O qué es lo bello? Para ustedes, ¿qué es lo bello? ¿Rocío? Pues la belleza es como una apreciación subjetiva que se le puede hacer a una cosa o a una persona, dependiendo sus características. Dependiendo de las características, sí. La belleza siempre tiene como la esencia de ser atractiva o bonita o deseable una cosa a una persona. Bueno, muy bien. O sea, para usted lo bello es lo que le gusta, lo que le impresiona, lo que le produce un placer mirar o ver o tocar, ¿cierto? Entonces, precisamente Ricord nos habla a nosotros de lo bello desde el goce estético. Es decir, tenemos que mirar la obra como está presentada, mirar su lenguaje, mirar las figuras literarias, mirar cómo detrás de esas metáforas, de esos símiles, está escondida prefiguraciones culturales y dentro de esa magnitud de metáforas, símiles, personificaciones, encontramos unas concepciones de lo bello y de pronto empatizamos con ellos o de pronto esas imágenes no nos llaman mucho la atención, pero las aceptamos y le empezamos a dar el significado
desde el punto de vista religioso, mitológico, psicológico, en fin. Entonces, las imágenes, lo bello es considerado en Ricord como lo fundamental de la obra de arte. Entonces ya llevamos dos elementos importantes, el lenguaje y la belleza, además de la fenomenología, ¿no? Entonces tenemos que mirar los temas que trabajan el autor en esa obra y mirarlo desde el punto de vista del lenguaje, de las figuras literarias, de los símbolos, de las personificaciones, en fin. Él nos habla de la conciencia estética. ¿Qué es para ustedes la conciencia estética? Profe, yo no estoy segura si es la que se trata de como de conocer la sensibilidad de las personas y las percepciones como de las emociones. Claro, la belleza estética tiene que ver con la apreciación. La conciencia estética es lo que está en mi inconsciente que yo haya asimilado como bello, ¿cierto? Entonces, desde pequeñitos, cuando nos están enseñando a hablar, nos están diciendo bonito, feo. Y entonces nosotros vamos asimilando esos saberes o esas concepciones y quedan en nuestra conciencia. Después ya a través de los estudios literarios o de los estudios del lenguaje, vamos mirando nosotros que no todo lo bello tiene que ver con la belleza primaria. Por ejemplo, ustedes saben que en la época vanguardista, una de las características de los vanguardistas, que fue la literatura del caos, fue retomar elementos desagradables. Por ejemplo, las heces humanas, el vómito, la descomposición del hombre, el cuerpo, las moscas, la pus, todos esos elementos que para nosotros son repudiados o que nos han enseñado y a través de la experiencia hemos vivido momentos desagradables cuando presenciamos eso. Y sin embargo, en la literatura vanguardista, esos fueron temas bellos. Ellos trabajaron la descomposición del hombre desde el punto de vista del existencialismo, del no el acabose total, sino la transformación de la materia, y lo hicieron de una manera bellísima. Entonces, esos términos desagradables o esos términos que para nosotros en algún momento no, son repudiados, para los poetas vanguardistas fueron momentos de inspiración y hacer belleza a través de esos términos. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Ricord vuelve y retoma el diálogo como un elemento fundamental para entender al otro. Entonces, ¿recuerdan ustedes la relación autor, texto, lector? ¿Quién me habla de esa relación? Del yo, obra, yo, del lector, texto, autor, de la obra como tal, pero yo antes de la obra y yo después de la obra. ¿Quién me habla de eso? ¿No recuerdan? Por ejemplo, ya hemos visto dos obras, Macario y Talpa. ¿Cómo estaban ustedes antes? Bueno, ya habían leído Macario muchos años atrás, pero ya desde el punto de vista hermenéutico, ¿cómo estaban antes de mirar a Macario desde el punto de vista hermenéutico y cómo están ahora? ¿O no les dejó ninguna experiencia ese análisis? Pues, profe, yo creo que a partir de que ya se empieza a mirar la parte de la hermenéutica, ya
ya se va formando una imaginación del autor también, o sea, ya no es como el hecho de solamente leer, sino ya se va más a fondo sobre la lectura. Sí, ya se miran como los temas, en cómo se desarrolla, cómo se presentan, qué es lo que propone. Claro, o sea, ya usted no mira la obra en una primera lectura o en ese lenguaje, la estructura elemental, sino usted ya se va a la estructura profunda y empieza a ver muchas relaciones, muchos aspectos científicos, literarios, filosóficos, sociológicos, artísticos, y eso es lo que el autor nos habla del diálogo con el otro. O sea, cómo nosotros miramos la obra y hablamos con ella cuando estamos haciendo esos análisis. Hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, miramos la obra desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, evocamos o trasladamos esos pasajes o esas expresiones del autor a nuestros días. Entonces, en ese juego, en esa relación, estamos nosotros dialogando con la obra. Entonces, allí volvemos al diálogo con el otro. Y entonces hablamos de la mismidad. ¿Qué es la mismidad en literatura? O desde el punto de vista hermenéutico. Recuerdan que Graciela Maturo nos hablaba de la otredad, de la mismidad, de cómo yo puedo ver, no aceptar lo que el otro está haciendo, pero no rechazarlo, sino mirar el lado positivo o el lado bueno de eso que ella nos está hablando. La otredad es la condición de ser otro. Nosotros terminamos siendo de pronto Macario, o de pronto siendo Tanilo, o de pronto siendo Natalia, o de pronto siendo el hermano de de Tanilo en algún momento de la vida, ¿ya? No podemos decir, ay, no, eso yo no lo voy a hacer, porque en algún momento hemos sido infieles, bien sea no de obra, pero de pensamiento. En algún momento hemos sido desleales, puede que en pensamiento o puede que en obra, pero de todas maneras esos comportamientos del ser humano en algún momento de la vida nos toca a nosotros o nos ha tocado. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bien, entonces lo que nos corresponde en esta semana es mirar nuevamente a Ricord y mirar a ver de qué manera nosotros nos acercamos a la teoría de él. De qué manera yo puedo mirar algo de la obra en mí mismo. De qué manera yo puedo mirar el sí mismo del otro y adaptarlo a mí. De qué manera puedo mirar el goce estético, prefiguraciones culturales, concepciones de lo bello y de la empatía. ¿De qué manera puedo mirar lo bello del lenguaje en esa obra? ¿Cómo el autor ha dialogado primero con sus actores, con sus personajes, y luego nos los presenta a nosotros para que nosotros dialoguemos con ellos? ¿De qué manera esas figuras literarias, esos referentes simbólicos, esa gama de temas me tocan a mí en la historia de mi vida o a través de mis estudios literarios? Entonces aquí
vamos a mirar la relación del lector, el autor, el lector y el texto. Nosotros frente al texto y después de ese texto. Entonces vamos a escribir, antes de leer el cuento, vamos a escribir lo que nos dice a nosotros, lo que nos imaginamos, un señor muy viejo con unas alas enormes. Entonces, lo que la conciencia me diga a mí, lo que está ya en mi inconsciente acerca de un viejo con alas, pero unas alas inmensas. Entonces, escribir qué es, más o menos, de qué va a tratar el cuento. Y luego sí, leerlo, para luego sí entrar en mirar lo que yo tenía antes, mi preconcepto, el concepto que tengo durante la obra y el concepto que tengo después de leída la obra. Entonces, allí vamos a hacer esa relación. Vamos a mirar cuáles de esas ideas que nos plantea el autor son reales o pueden llegar a ser reales, o cuáles son solamente prefiguraciones o son imaginaciones o son especulaciones del autor que nos ha llevado a esa relación de la imaginación y la literatura, o la imaginación de lo real maravilloso, que es lo que trabaja García Márquez en casi todas sus obras. Y vamos a establecer el diálogo con el otro para poder mirar la mismidad, a ver cómo yo veo al otro y cómo después de ese otro empiezo a salirme de allí y decir, no, yo no puedo ser ese por esto y por esto. Lo admiro, lo valoro dentro del texto, pero nunca llegaría a ser como él por esto y por esto. Porque tenemos que buscar la identidad personal, o sea, ser nosotros, ser únicos e irrepetibles. Bien. Quedamos para la próxima clase, que sería ¿cuándo, Carolina? ¿Caro? Sí, profe, espera, ya te digo, estoy mirando fechas. Entonces la próxima clase quedaría para el 11 de mayo, ¿no? Ajá. Entonces, de hoy en 8 días, ¿no? Sí, sí, señora. Bueno, de hoy en 8 días ya ustedes tienen que haber leído el cuento y ya tienen que haber desarrollado el taller para que empecemos por partes. Entonces, la semana del 11 al 16 es la postura hermenéutica de Paul Ricoeur en el cuento de un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez. Entonces, vamos a distribuir partes. Entonces, bueno, todos tienen que leer el cuento. El segundo punto dice, el autor, perspectiva geográfica, histórica y cultural de su obra. Entonces, ¿quién quiere trabajar a García Márquez? Todo lo geográfico, lo histórico y lo cultural de su obra. Profe, yo. ¿Caro? Bueno, entonces, Carolina, primer punto. 2, ¿no? El 2. Lectura, perspectiva geográfica, histórica y cultural de la vida del autor. El tercero, análisis del texto. Lectura, apropiación del texto teniendo en cuenta el diálogo. Lector, texto, lector, a partir de sus presaberes, experiencias, vivencias, sin tener en cuenta teorías. Es la relación yo, texto, yo, para comprender y apropiarse del sentido del cuento. ¿Quién sería el 3? Leonardo. Leonardo. Ajá. El número 4, lectura del texto desde la perspectiva hermenéutica de Paul Ricoeur. Entonces, allí tiene incisos. La parte estructural, o sea, el 4.1. Yo, profe. Aura. Aura.
La parte de lo trascendental. ¿Qué presenta el autor del siglo XX hasta el siglo XXI? Acuérdense, García Márquez, siglo XIX, siglo XX y en este momento siglo XXI. Yo, profe, José Cañas. José. Bueno, José. El número 5 dice, ¿cómo se unen los contextos del autor con los del lector? Profe, ese lo quiere trabajar Diana, pero se le cayó la llamada. Pero Diana Montoya trabaja ese. Bueno, pues Diana. El número 6. ¿Cuál es el sentido simbólico de la obra? Yo, profe. Aura. Angie. Angie. Yo, profe, yo quiero ese. Angie. Sandra. ¿Quién? ¿Sandra o Angie? Yo, profe. Sí. Yo quiero ese, yo quiero ese. Sandra. Bueno. El número 7. Yo quiero ese. Simbolismo, simbiosis, paganismo, bailes. ¿Quién es yo? ¿Qué más, flaca? Simbiosis, paganismo, bailes, mitos, creencias, rezos. Profe, Elementos culturales, paganos, sociales. Profe, Stephanie Interpretación y Brito. explicación. Stephanie Brito. Una finca por allá. ¿Quién? Profesora, Stephanie Brito. Bueno, Stephanie. Ya El te 8. Ya te escogí tema. ¿Cómo influyó? Ya te envío el punto, ¿vale? ¿Cómo influyó la lectura de la obra en mis convicciones culturales y religiosas? Me necesitan, no era para preguntar. Bien. El 8. No pasa nada. ¿Aló? ¿Cómo influyó la lectura de la obra en mis convicciones culturales y religiosas? Yo, Wilmer. Wilmer. Y el 9. ¿Cambió mi percepción hermenéuticamente de la visión del mundo particular? Profe Rocío Díaz. Bueno, mira, el trabajo, es decir, tienen que hacer o bien diapositivas o de pronto un infograma o de pronto un texto pequeño, de tal manera que todos tengan los puntos de todos. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, Carolina, usted va a hablar del autor, de la perspectiva geográfica, histórica y cultural de su vida. Entonces, deberá ser un texto pequeño o unas diapositivas o un infograma o un mapa conceptual, de tal manera que en el momento de la exposición, ustedes, los demás compañeros, pueden acceder a ese material. De tal manera que cuando lleguemos al punto 9, todos tengan lo de todos. ¿Sí me entienden? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces empezamos el lunes y miramos a ver hasta dónde llegamos, ¿cierto? La idea es que todos participemos y que todos hagamos un buen trabajo, porque acuérdense que la idea de este ejercicio es buscar de pronto una publicación. Pulimos los textos y los llevamos de pronto a una publicación. Ah, listo, profe. Profe, una preguntita. Los compañeros Nixon, Maribel, que no se pudo conectar, ¿ellos tendrían que unirse a algún compañero? Bueno, de Nixon sabemos que se comunica conmigo por el correo. Sí, sí, señora. Ah, ya, me dice usted para el trabajo. Sí, para el trabajo. Pues sí, pero que realmente trabaje, porque no es que vaya a hacer por ejemplo, Leonardo el trabajo y se le una a otro que no hace nada. ¿Ya? Ah, o listo, Aura, vale. ¿sí? Que realmente sean responsables, porque si no, no estamos haciendo nada. O hacen dos el mismo tema y lo explican.
Ah, mejor. ¿Sí? Cada uno desde su punto de vista. Ah, ¿Me listo. parece? Muy bien. Vale, profe, Bueno, perfecto. yo necesito que ustedes se comuniquen con Javier, Álvaro Javier, que se comuniquen con David, porque yo no quisiera que como nos están pidiendo diariamente el informe de quiénes participan y quiénes no, yo hasta ahora no lo sé denunciar. A ver, preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo o qué? ¿O está todo claro? Chicos, ¿tienen todo claro? ¿Me escuchan? La semana entrante del 11 al 16 de mayo son evaluaciones. Entonces, la nota de la semana entrante también entra en estas que yo les tengo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, Carolina, entonces, por hoy estamos aquí. Muchas gracias por la participación. Espero que los compañeros a los que no han podido ingresar tengan esta grabación y tengan pendiente lo que tenemos que hacer. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo, profe. Hasta luego. Hasta luego.